La reapertura de las escuelas era algo urgente, necesario y justo. Es, además, una acción determinante para la activación de las economías. A pocas semanas de que se decretó el cierre de la actividad económica en marzo del año pasado, las voces de comerciantes y empresarios se alzaron, señalando que era vital reactivar la actividad económica. Y es que el costo de la pandemia era algo que realmente parecía insostenible. Las cifras recientes validan esa preocupación. La economía mexicana en 2020 cayó alrededor del 8%. Se trataba, pues, de volver o morir. Bueno, el cierre de escuelas presenta un escenario similar, solo que con efectos tanto de corto como de largo plazo. Esto último, sin duda, es lo que más preocupa. Estudios recientes, en el entendido de que la educación tiene una importante tasa de retorno en el ingreso de los hogares, sugieren que en el largo plazo, las pérdidas ocasionadas por el cierre de escuelas, y claro, lo que ello conlleva, pérdidas de aprendizaje y deserción, ascenderá a un monto equivalente que ronda entre el 15 y el 20% del Producto Interno Bruto mundial. Más importante aún es que el costo de mantener las escuelas cerradas en términos de aprendizaje, salud mental y desarrollo socioemocional de los niños es astronómico, tal como lo señala Jaime Saavedra del Banco Mundial. Los estudios y evidencia reciente para Países Bajos, Bélgica, Reino Unido, Brasil y Chile muestran que los estudiantes aprendieron entre 1 y 2/3 de lo que debieron de haber aprendido durante el año de confinamiento. La vuelta a clases es justa, dado que los costos del cierre de escuelas caerán en mayor medida en los estudiantes de las familias más vulnerables. La explicación, producto también de estudios recientes, es que el avance educativo que tuvieron los países de América Latina durante las últimas décadas no solo se detendrá, sino que se espera una disminución significativa de alrededor del 20% en las tasas de graduación de la escuela secundaria, específicamente de los niños que viven en situación de vulnerabilidad. Con los estudios recientes ya mencionados, también se sabe que las oportunidades de aprendizaje que suceden en la escuela se perdieron en los estudiantes de hogares más pobres. Estos estudiantes, se sabe, no tuvieron acceso a conexión a internet, acceso a libros, espacios de trabajo adecuados y madres, padres o tutores que los orientaran. En un año perdieron esa posibilidad de aprender que solo la escuela abierta les ofrece. En México, por cierto, de lo poco y nada que se sabe, se estima que 5.2 millones de estudiantes de educación básica no se matricularon en el curso escolar 2020-2021. El 44% de estos estudiantes no lo hizo debido a la pandemia y el 56% debido a falta de ingresos. Además, más del 50% de los estudiantes no tuvo acceso a internet, condición necesaria para complementar el aprendizaje desde el hogar. La buena noticia es que las escuelas mexicanas están en pleno regreso a clases, pero con la incertidumbre de no saber en qué condiciones se está volviendo. La pandemia continúa. Vivimos una tercera ola de contagios, los cuales se concentran más en la población joven que aún no está vacunada. El contexto de la emergencia urge entonces de asegurar las condiciones mínimas en las escuelas mexicanas que permitan a los estudiantes contar con medidas de higiene y, por cierto, sana distancia. En gran parte es un tema de infraestructura y servicios básicos en las escuelas. Se sabe, por un estudio del año pasado, que para garantizar la sana distancia en las escuelas mexicanas se debe reducir el número de estudiantes dentro del aula en más del 20%. También se sabe que previo a la pandemia el 81% de las escuelas mexicanas estaban ubicadas en construcciones con condiciones mínimas de sanidad y materiales duraderos. El reclamo a autoridades federales, estatales y municipales, todas, de alguna manera, con competencia en el sistema educativo, según la Constitución, es que tuvieron más de 1 año y medio para coordinarse, realizar un diagnóstico escuela por escuela, diseñar las fases y la focalización de las intervenciones, planear la recuperación de aprendizajes perdidos y reforzar los planes de estudio y, finalmente, de presupuestar y crear la estrategia de financiamiento para la reapertura de escuelas. Parece que se les fue el tiempo en campañas. Quedan a criterio, pues, más preguntas que certezas. ¿Cómo se medirán los aprendizajes perdidos? ¿Cuáles son las escuelas que requieren urgentemente de readecuaciones físicas? ¿Cómo se financiará? ¿Cómo se recuperará el tiempo perdido? ¿Cuáles son los ajustes del plan de estudios? ¿Cómo se aprovecharán aquellos aprendizajes y experiencias para la vida que la pandemia obligó a desarrollar? Nada de eso sabemos.